Muchas gracias a todos por su concurrencia, gracias a los expositores y a los panelistas, al congresista Vergara, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos y tiene un discurso radical y claro, pero es un aporte. Y no sé, sí. Okay. Bueno, básicamente cifras básicas, la red vial nacional es lo que sería nuestro universo, 27.000 kilómetros, que es donde hay concesiones, y lo más grande es la red vecinal, que son caminos vecinales que viene a ser pues el mundo rural, sumamente importante porque por ahí pasa pues la sangre del país y hay poco trabajo en ese territorio. El total de nacional, departamental y vecinal es el Sistema Nacional de Carreteras. La cifra cruda es que el 15% está pavimentado solamente, mientras que en la red vial nacional el 74% está pavimentado. La red departamental creo que debería tener mucho más pavimento, se lo merece, y ahí hay que hacer un trabajo fuertísimo. El Congreso podría ayudar mucho en ese sentido, sobre todo mostrar la realidad. Las cosas son como son y no como nos gustaría o como quisiéramos que sean. En cuanto a la red concesionada, autofinanciada son 41% y cofinanciada 59%. Perdón, esa es la inversión, 32% autosostenibles y 68% cofinanciadas. Pero finalmente el número que nos interesaría mostrar es que de la red vial nacional los kilómetros concesionados equivalen al 26% y de la red del Sistema Nacional de Carreteras los kilómetros concesionados equivalen al 4%, así que eso es lo que es. Ahora, el flujo del cobro de peaje sirve para recuperar la inversión. El concesionario invierte, pues, ¿no? Pone de su plata y se presta plata de los bancos para financiar la inversión. Así que hay que recuperar la inversión, repagar el financiamiento de la construcción y luego lo principal, atender el mantenimiento y la operación durante 20, 30 o los años que sean. Y esa es la inversión más valiosa porque el país que no hace mantenimiento pierde lo invertido. Y eso es algo que, distingue a los países pobres de los países desarrollados, la infraestructura. Ahora, la importancia de los peajes es que si se dejan de cobrar, las APPs dejan de ser viables, las asociaciones público-privadas, el flujo de ingresos proyectado según el contrato de APP, para algo se firma el contrato. Y los contratos son los que el concesionario diseña. El contrato lo prepara el concesionario entre el concedente y el MEF, normalmente asignan recursos y a partir de los recursos disponibles, encuentran los niveles de servicio que se pueden cubrir con esos recursos disponibles. La explicación de Luis y de Alfonso sobre el alcance de la carretera central, pues es tal cual, así se concesionó. Pensar que puede dar mayores niveles de servicios que los contratados, pues no es posible. Para eso habría que hacer adendas ahora, agregar, miren, el ideal, la carretera central donde sea posible debiera ser de 4 vías. 2 vías que son las que existen ahora podría ser ida y las otras 2 vías nuevas vuelta. Donde se pueda, porque si hay un cerro y un precipicio, imposible hacer 4 vías, pero donde se pueda, de repente hasta Matucana o antes, y sobre todo en el Valle del Mantaro, si es que se puede, ¿por qué no hacerlo? Y además cantidad de puentes y túneles pequeños, ¿no? Tampoco es necesario hacer túneles de docenas de kilómetros y meterle muchísimo dinero. Lo que pasa es que cuando se quiebra el flujo porque se elimina un peaje, o se deja de instalar un peaje, o se piensa que los peajes son un robo y mejor es retirarlos porque a la gente no les gusta, entonces se quita sostenibilidad a la APP.
y se pone en riesgo su existencia. Ese es el problema de fondo. Ahora, el principio económico básico lo ha dicho la reguladora, el ministro: el que usa la vía debe pagar por usarla. Es, como se dice, justo y necesario. Y el uso no debe ser gratuito, porque si no, ¿cómo mantienes la vía en buen estado? Y sobre todo, ¿cómo mantienes los niveles de servicio que deseas brindar? Por ejemplo, los lugares de descanso para los camioneros, me parece que es una importante conclusión de esta reunión. Creo que es una urgencia hacer eso. Y me pareció muy buena la sugerencia del representante de la Asociación de Transportistas, porque creo que ha dado en el blanco. Recibo servicio, pago por el servicio. Es completamente comprensible. Ahora, ¿qué pasa si no se permite instalar peajes? Si no se le deja instalar peajes al concesionario y se le compensa con pagos directos, que es un camino que está previsto en algunos contratos, pero por ejemplo en el de Rutas de Lima también estaba previsto la compensación, no se ha instalado el peaje de Puente Piedra, ha pasado más de un año, el impacto en el flujo del proyecto es más de 100 millones de dólares y la Municipalidad Metropolitana de Lima no atina ni a considerar la solución de ese problema que está pendiente y está incumpliendo un contrato. Bueno, volvamos al tema. Se compensa con pagos directos. Si no se instala un peaje, ok. Pero esto sale de los impuestos que pagan todos los peruanos, ¿eh? Ese es el problema, pues en el Perú hay una desigualdad de distribución de la riqueza. Hay regiones ricas, sobre todo en la costa, comparadas con las de la sierra y la selva. Y entonces, como la distribución no es homogénea, pues no es tan razonable no cobrar peajes, porque ¿qué sentido tendría que el contribuyente de Puno pague por la carretera de Lima a Pucusana para que la gente vaya a la playa en sus autos tan cómodos? No es razonable. Probablemente en un país de Europa rico y desarrollado, de pequeño territorio, donde el equipamiento de infraestructura es bastante homogéneo, bueno, por supuesto se podría pagar impuestos, las carreteras van a estar bien mantenidas, no va a haber los problemas que tenemos en el Perú. Pero somos pues un país pobre que tiene que dejar de serlo invirtiendo en infraestructura. Lo peor es que si no se instalan los peajes de acuerdo al contrato, adivinen, se están incumpliendo los contratos. Y eso no creo que sea atractivo para ningún inversionista nuevo. ¿Quién iría a invertir en un país donde los contratos no se cumplen porque hay gente que no le gusta que se pongan peajes? Eso no tiene sentido. Y del mismo modo, revisar las concesiones que no han dado resultado por los motivos que sea, habría que ver por qué motivos. De repente es por el diseño de la concesión en primer lugar. De repente, a la hora de diseñar el proyecto, se quitó las señales de seguridad, las defensas, porque bajaba el presupuesto, y apenas hay un serio accidente dicen: ¿pero qué pasó? ¿Por qué no está esto señalizado? Porque no estaba presupuestado, pues. Ahí hay un problema de origen. Entonces, revisar concesiones para rescindir los contratos, eso no es, digamos, no sé cómo decirlo, no sería cristiano. Nos quedaríamos sin inversionistas y probablemente sin carreteras en buen estado. Es muy delicado eso, y sobre todo necesitamos liderazgo que nos presente soluciones y que no nos planteen salidas estrepitosas que no conducen a ningún lado. Ahora, lo paradójico de esto es que las obras públicas no son gratis, se pagan con el dinero de los impuestos. Y además generalmente no reciben mantenimiento. Esa es la peor parte de todo. Se ha hablado del tramo de Atico, que no está concesionado. Se cayó un ómnibus, murieron como 50 personas. No pasó nada básicamente en los medios. Ningún congresista fue a hacer una visita, ni tampoco pidieron que se rescinda el contrato, porque es una obra pública. Hubo un accidente en Pasamayo y querían revisar todas las concesiones a la vez. Creo que he retrocedido. Ahora, hay unos mitos sobre este asunto del peaje que quisiera tocar rápidamente. Sé que son demasiado elementales, pero bueno. Muchos dicen que con el peaje se construye la obra, como si esto fuera pues lonche gratis para el concesionario. No saca un centavo del bolsillo, comienza a comprar peajes, como si el peaje que se paga el domingo para ir a la playa del concesionario lo tuviera el lunes en su bolsillo para comprarse lo que le dé la gana. No es así. Hay una serie de pasos para que
una inversión sea reconocida, se cumplan los hitos en el contrato y se pueda instalar los peajes. Ahí es donde viene el trauma, si es que no se instala el peaje, habiéndose cumplido con lo pactado respecto a hitos constructivos para instalar peajes, se desarma la arquitectura del contrato y tenemos un serio problema. También se comenta a menudo que en una APP se cobra peajes y no se hacen obras. Ahí viene pues la confusión. La reguladora Verónica Zambrano lo explicó claramente. Si el contrato es para mejoras, bueno, se mejora, pero la gente no lo percibe, le parecerá pues natural. Y además se hacen tantas obras que la gente no aprecia o no reconoce, simplemente quizás falta explicar más. En tercer lugar, se presentan los ingresos de 30 años de concesión, por ejemplo, como si fuera utilidad del concesionario. Y no se ignora el concepto de valor presente, que la verdad no es tampoco tan fácil de entender para el público que no es economista o no está metido en estos temas. No voy a tratar de explicarlo acá, pero básicamente he escuchado cosas como: miren este proyecto, invierten 700 millones de dólares y van a recibir en los 32 años que les quedan 12.000 millones de dólares. Entonces uno dice, qué bárbaros, están ganando 11.300 millones. Eso es simplemente ingresos. Y hay un cálculo bien simple. Si ustedes ponen 700 millones en un banco, al 9% por año, y no retiran la plata nunca, en 32 años van a tener 12.000 millones de dólares. Básicamente, la alternativa es que se está invirtiendo la plata para hacer una obra que es de uso público y de beneficio para todos. Esto no es el concepto de valor presente, pero es una forma sencilla de explicar que la plata que ingresa no es utilidad, es porque además, a lo largo del tiempo, hay inflación, hay pérdida de valor, y también hay que hacer inversiones en operación y mantenimiento y compromisos de inversión en la obra a lo largo de los años. Hay gatillos. Por último, la obra pública la hace el Estado. El Estado no construye. Lo que hace el Estado es un concurso, prepara un expediente, diseña un proyecto y elige a un contratista. Eso es Club de los Constructores. Y luego, al elegir estos son casos excepcionales, no se puede generalizar, pero es para fácil entendimiento. Además, no creo que haya tanto como se dice. Pero, sin embargo, la obra pública no la construye el Estado no es constructor, el Estado simplemente contrata a un contratista. Y cuando el expediente está mal hecho, el diseño está mal hecho, o hay desviaciones en tiempo, en presupuesto, tienen que aceptar ampliaciones presupuestales. Esas son las adendas, pues algunos piensan que una obra pública cuesta menos que una APP porque no hay adendas, pero hay ampliaciones presupuestales. Por ejemplo, la carretera Canta Guayay, creo que se llama, Pasco, está detenida, abandonada, porque el contratista en diciembre dejó la obra y no se ha vuelto a concursar y está abandonada. Esa es una obra pública, por ejemplo. O piensan que la obra no cuesta, como si fuera gratis. Lo que me impresiona no es tanto que explicarlo, sino que a veces en el Congreso, en los debates, se hablan cosas de este tipo, como si las obras públicas fueran gratuitas. No, se pagan con impuestos. Así que, por donde se mire, las obras se pagan con recursos que pueden ser impuestos o peajes. En el caso de las carreteras, los peajes han demostrado ser la forma más eficiente de recaudar recursos para mantener la obra, construirla y operarla. Creo que esas son las lecciones que podríamos sacar de las presentaciones de hoy. Espero que en el futuro haya más entendimiento entre el sector público y el sector privado. Las adendas son inevitables, no son deseables, pero son inevitables. Por ejemplo, la carretera central va a necesitar adendas para poder convertirla en la obra que todos desean ver, pero que el contrato no lo permite porque fue pensado con otros alcances, y hay que hacer más inversión. Hay que hacer la menor inversión posible de la manera más eficiente, y espero que eso sea fruto de las conversaciones que está sosteniendo el concesionario con el Ministerio de Transportes. Sería una gran salida para el centro del país, porque las 6 rutas alternas de las que se habla, bueno, están abandonadas. Y además,
Escuché un comentario, que acá termino, que en Ticlio, ¿cómo podían poner un peaje si no había una vía alterna? Pero ¿qué cosa querían? Una vía paralela para que los camiones eviten el peaje y vuelvan a entrar a la carretera kilómetros más abajo si no hay por dónde ir. Las vías alternas a la carretera central son las seis rutas alternativas por Cañete, por Canta y por donde sea, que además suenan a excusa, porque realmente lo que hay que hacer es solucionar el problema y no decir que tenemos otras 6 soluciones que nunca ocurren. Bueno, muchísimas gracias y les agradezco a todos por habernos acompañado.